¿Pusiste Facebook? Sí. Contadora Laura, antes de iniciar, te quiero presentar a mi compañero de batallas y de todas las aventuras, a Suri Murillo, que está aquí. Y bueno, Suri es el presidente, nuestro primer presidente de Jóvenes y MSP Capítulo Estudiantes, y él siempre trae toda la actitud y me está ayudando increíble a dar difusión a esta parte de Jóvenes y MSP. Suri, bienvenido. Qué padre que andas acá. Contadora, para mí siempre es un gusto estar aquí sirviéndole. Es un honor estar aquí compartiendo con usted tanto trabajo. Y mira, pues es la contadora Laura Patricia Bueno. Ella, bueno, aparte de muchísimas cosas padres que hace para el instituto, ahora es la presidenta del Colegio de Contadores Públicos de León, que es bien bonito. Y entre tantas cosas que hace por la profesión, también se encarga del Maratón Nacional Suri. Y entonces ahora nos va a platicar así despacio cómo es esta cuestión del caso práctico. Entonces, contadora Laura, quería que conocieras a Suri porque anda con toda la actitud acá con los chavos del noreste. Mucho gusto, Suri. Igualmente, ¿Ya contadora. estás listo para seguir haciendo bulla con esto de nuestros casos de ética, del maratón de ética, del Contafest que viene en camino? ¿Ya estás listo con toda esa bulla? Claro, estamos viendo a ver cómo nos vamos al Contafest. Estamos organizándonos. Excelente, Y contadora, excelente. muchas gracias. Muchas veces ignoramos la ética profesional, pero qué bueno que nos venga a recordar. Claro que sí, no, hombre, ¿cuál ignoramos? Vas a ver que son muchas cosas que sí las hacemos y luego a veces lo que nos hace falta es ponerles nombre y apellido nada más, pero que realmente forman parte de nosotros. Yo creo que esta profesión que es la más vial es la que nos lleva de la mano y nos tiende todo esto, todo este tapiz de colores, de magia, de cosas diferentes y de personalidad en el camino. Entonces, sin problema. Ahorita vamos a darle un ratito a esto. Muchas gracias, contadora. Un gusto de conocerla. Gracias igualmente. Ustedes me dicen cuándo Está bueno, ya estamos acá con los chavos y ahora sí, jóvenes, tenemos un cierre impresionante de esta capacitación para el concurso regional y pues qué mejor que cerrarlo con ética. Ya ayer, para que estuvieran a tono, analizamos el código de ética desde la parte de la teoría y bueno, pues ahora nos vamos directo al caso práctico y qué mejor que un expositor especialista en este tema que nos va a guiar para aprender en algo que es súper importante y de mucha trascendencia, que es analizar el caso práctico. Y está aquí con nosotros la contadora Laura Patricia Macías. Ella ahorita se nos fue un poquito su imagen, pero déjenme decirles que es la presidenta actual del Colegio de Contadores Públicos de León y además es la encargada del Maratón Nacional de Ética. Entonces, para llegar allá, yo ya los visualizo no solo en sus locales, en el regional, sino también en el nacional. Entonces, poco a poquito, esta tarde vamos a ir analizando un caso práctico de ética. Vamos a esperar que la contadora esté aquí. Ahí ya va a estar. Va a ir analizándolo poco a poco y hasta tarea nos va a dejar la contadora. Entonces, contadora, ya esperamos que
se ponga de modo esta cuestión tecnológica y le damos para adelante. Ya estamos casi listos, muchachos. Ah, ok. Aquí vamos a esperar que encienda su micrófono para poder ¿Ahora me escuchan? Sí, ya listo, todo en ¿Ya me orden. ven y todo? Lo vemos y estamos listos para darle a esta sesión de caso práctico de ética. Chavos, vamos a disfrutar intenso esta tarde. Cuando gustes, contadora. Invitación, chicos, pues vamos a empezar a trabajar. Digo, por aquí a mí me marca como que mi señal débil, pero voy a tratar de que no se nos corte. Si se corta o algo, Ara, por favor, avísame en mi teléfono, para estar atenta y no quedarme en monólogo, por favor. Claro que sí, contadora, yo atenta. Bueno, después de las jornadas que ustedes ya llevan avanzadas, quiero, justamente lo platicaba con la doctora Araceli, que es importante para mí partir de premisas básicas donde son los elementos o las herramientas base que ustedes requieren precisamente para resolver los casos prácticos. Si hacemos memoria, sabemos que los casos prácticos, nosotros aquí, una vez que se publican las bases del Maratón de Ética Nacional, pues son encaminadas precisamente a ese desarrollo y aplicación de lo que nosotros debemos de considerar. Entonces, para ello, los conceptos básicos relevantes que nosotros requerimos van a ser los siguientes. Yo creo que a esta repasadita le voy a dedicar algunos minutitos, seguramente unos 20 minutos, pero les voy a pedir un favor. Cualquier duda que tengan, por favor, manifiéstenla, pónganlo en el chat o pidan permiso para poder abrir su micrófono y poder escucharlos y atenderlos. Recuerden que las dudas no son para llevar. Las tareas sí, pero las dudas no. Las dudas se tienen que resolver en el momento. ¿Sale? Entonces, iniciamos. ¿Cuáles son precisamente los antecedentes de la ética? Si nosotros hablamos de ética y empezamos a echar a volar nuestra imaginación, pues precisamente sabemos que entre Sócrates, Aristóteles, Platón, fueron los iniciadores en estos temas precisamente de lo que tiende a ser nuestros modos de vida, nuestro estilo de vida, nuestras costumbres, nuestros hábitos. Entonces, ¿qué era lo que ellos consideraban? Pues básicamente lo que ellos tenían bien definido, pues era precisamente lo que está relativo a lo que es la noción o el hacer siempre el bien, buscar la verdad y cuál es el papel en la República, que sabemos que era la figura de una sociedad, de un orden, de un órgano de gobierno, que era lo que buscaba, establecer rectitud, honorabilidad. Y recuerden que nuestra profesión, ¿cómo se distingue en el medio? Como la profesión más organizada. Entonces, ¿qué es lo que empezamos nosotros a ir eslabonando en este sentido? Bueno, decimos que la ética es precisamente una disciplina que tiene su origen o su justificación en la regulación de una relación entre la parte social y la parte individual, donde empezamos nosotros a reconocer qué es lo que tenemos. Hablamos de la identidad, de las virtudes, de la moral, qué es lo que nos define a nosotros como personas, porque al final del día tenemos una formación técnica, estudiamos una profesión,
pero una profesión que a veces se ubica en unas líneas muy delgadas, de que cualquier cosa que nosotros no hacemos de manera correcta se va a convertir en ¿qué cosa? En un delito de defraudación fiscal, en una simulación, en una elusión fiscal. Y párenle de contar con aquello que la autoridad pueda determinar que nosotros estamos haciendo mal. Miren, en mis tiempos mozos, cuando no tenía otras cosas que hacer, estuve trabajando en auditoría fiscal en el Servicio de Administración Tributaria y tenía un jefe que decía, ustedes siempre tienen que pensar mal del contribuyente. ¿Por qué? Porque si se está sacando una auditoría es porque algo trae. ¿Y cuál es la obligación de ustedes como auditores? Encontrarle qué está haciendo mal o cómo está haciendo trampa. Es decir, tu auditor tienes que ser siempre mal pensado. Imagínense al grado de decirnos, ¿ya observaste cómo huele el contribuyente, el representante legal? Huele a perfume fino. Y no es posible que sea el representante legal de una empresa que está perdiendo. ¿Sí me explicó? O sea, no puede ser lógico que esté declarando pérdidas cuando huele a un perfume fino, cuando trae un reloj de marca y que trae zapatos que se ve a leguas la calidad que tienen y no se diga de su vestimenta, ¿sí? Entonces, toda esta parte es la que, por ejemplo, nos empieza a llevar a nosotros, fíjense, ¿qué tiene que ver eso con la práctica de nuestra profesión? ¿Qué tiene que ver con la ética? Ah, bueno, pues tiene que ver con las reglas de orden, que nosotros estemos observando que las cosas sean justas, que se estén haciendo de manera adecuada, que cada quien tenga lo suyo. Entonces, por eso surge precisamente la ética, donde es muy importante que empieces a reflexionar qué es lo que se está haciendo. Una de las partes que hemos platicado cuando preparamos a la gente para los exámenes de certificación en la parte de la ética, inmediatamente es, a ver, si el planteamiento de inmediato te lleva a un, wow, todo está padrísimo, algo está mal, ¿sí? Entonces, esa es la habilidad que tú debes de empezar a desarrollar para poder resolver un caso práctico o poder dar un sustento a algún dilema ético al que te enfrentes. ¿Sí? Aquí vamos a empezar a hablar de soltarnos, de tener la posibilidad y la visión de tomar decisiones. Y bien fácil, ¿cuál sería la última recomendación que nosotros podemos hacer o que una servidora les hace? Rechaza la oferta de trabajo y ya. Te curas de todo, te lavas las manos y te quitas de problemas. ¿Qué creen? Que esa es la última solución que nosotros podemos elegir. ¿Por qué? Porque ¿quién es quien toma esa decisión? El que no quiere esforzarse o el que no tiene nada de conocimiento o el que no tiene ni siquiera el más mínimo intento por defender su trabajo, ¿sí? Entonces, esto es lo que empieza a hacer la diferencia y esto nos debe de empezar a abrir a nosotros el panorama. ¿Cómo tienes que empezar a leer los planteamientos o los dilemas? Despacito y a manera de reflexión. Yo te invito a que vayas posicionándote en qué problemas has estado observando, qué puedes ir viendo, que entonces nosotros podemos identificar algo que no nos hace lógica, algo que nosotros decimos, esto no es correcto, ¿sí? Entonces, cuando estamos nosotros precisamente enfocándonos a esta situación, pues es lo que nos empieza a dar los parámetros, ¿para qué? Para poder resolver problemas, ¿sí? Aquí hablamos nosotros también de que la ética precisamente empieza a definir cuáles son las normas específicas y concretas para los profesionales en ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a establecer que se está identificando un conflicto en nuestra cabecita y en nuestra práctica. A ver,
Yo creo que registrar todos los ingresos es lo correcto, pero tengo ventas en efectivo que, chin, se me olvidó. Pero entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Empezamos con los descuidos. ¿Y eso en qué se va a convertir a futuro? En una falta que pudiera convertirse en algo grave, en algo que se convierta probablemente en una defraudación precisamente para decisiones futuras. Ahora, ¿qué decimos nosotros de lo que representan los valores? Los valores para nosotros justamente debemos de considerarlo como que, como un patrón de conducta. Fíjense bien, la ética y la moral van agarraditas de la mano. ¿Por qué? Porque la ética viene desde el pensamiento y la moral es desde la práctica. ¿Qué dicta mi cabeza? ¿Qué dicta mi cerebro? ¿Y qué está haciendo mi mano? ¿Qué está haciendo mi cuerpo? ¿Cómo estoy reaccionando a? ¿Cuál es la experiencia que yo estoy viviendo? Y todo esto lo tengo que vivir desde el entorno familiar, desde la parte social, desde la convivencia con los medios de comunicación, ¿sí? Pero todo esto para que pueda ser un factor de éxito, para que hagamos coincidir las cosas buenas a partir de nuestras diferencias, es lo que nos permite asumir los compromisos y lo que nos permite dilucidar justamente la solución de los problemas a los que nos podemos enfrentar. Y aquí es donde nuestra bonita profesión decide empezar a documentar todo el modelo de conductas y el modelo de propuestas y sugerencias para que, para que todo esto sea más fácil para nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final del día somos entes observables que estamos justamente trabajando y sirviendo para el interés público, ¿sí? Eso es algo que no podemos evitar nosotros. ¿Ustedes creen que siendo profesionistas independientes se mandan solos? ¿Qué opinan? A ver, me gustaría ver la respuesta de alguien. Siendo profesionista independiente, ¿te mandas solo? Alguien, nada más con uno tengo que me diga algo. Bueno, no me voy a decir nomás sí o no, ¿eh? A ver, ¿quién dice yo? O me la aviento con que a ver quién me sale primero aquí en la lista de participantes. Ya se asustaron. Yo creo que sí. A ver, Ara, elígeme a alguien, por favor. Bueno, yo aquí tengo a la señorita Ana Torres. A ver, Ana Torres, ¿qué opinas? De volada. Puede ser en el chat, chicos, también no hay problema. Aquí lo leemos. Acuérdense Sí, que dice, si van a participar en el maratón tienen que hacer la exposición del caso práctico, ¿eh? Y si no empiezan por aquí a perderle el miedo al micrófono y al habla, ya estamos empezando a tener problemas. A ver, a yo, ver, mi, ¿cuál es la pregunta? Perdón. La pregunta, Dante, la pregunta es, siendo profesionista independiente, ¿consideras que te mandas solo? No, yo opino que no. ¿Por qué? Pues por eso existen las NIF, ¿no? O sea, para que se lleve a cabo la realización de las declaraciones y todo eso, pues correctamente. Ojo, eso que tú me estás contestando es la forma de trabajar. Fíjate bien la pregunta es a título personal. En el ejercicio independiente, ¿tú consideras que te mandas solo? No, no. ¿Por qué no? también Ricardo contestó que no. Está bien, pero les dije que era no me no nada más quería un sí o un no, que era por qué. A ver,
Oscar Iván tiene levantada la manita. ¿Le podemos dar oportunidad de que participe? Claro, puede prender su micrófono con todo gusto y acá en el chat también ya contestó Ana. Y dice, considero que no, nuestra profesión se tiene que apegar a los lineamientos normativos y de ética profesional en el código de ética que rige el ejercicio de la profesión. Ok, son respuestas muy técnicas. Bien, bien, estamos enfocados a la parte del código. Adelante, Oscar, con todo gusto. Buenas tardes, ¿me Hola, escuchan? buenas tardes. ¿Me escuchan? Claro y Sí, fuerte. Sí, pues aquí yo considero que pues también como dicen los compañeros, que para eso es pues que hay en la profesión de la contaduría es una de las mejores organizadas de todo México, porque existen pues colegios pertenecientes a cada una de las o agrupadas en federadas, y que los norma pues el código de ética profesional, que el actuar de estar en conjunto ya cuando somos profesionistas, pues marca pues a una pauta para saber cómo te debes de dirigir ante la sociedad, porque como usted mencionó, somos proveedores de información para la toma de decisiones. Entonces ahí pues no, aunque seamos independientes, no por ser independientes, vamos a tomar un criterio así nada más de decir, ah, pues es que yo hago esto fuera de la ética porque pues así yo lo considero, pero estamos aunque seamos independientes, debemos de saber que el código de ética, como nos mencionaron el día de ayer, pues se rige por los principios de objetividad, de todo, de confidencialidad. Entonces, tenemos que arraigarnos esto, así como si fuera una camiseta, ponernos bien puesta la camiseta y decir, el código de ética nos rige para toda la vida, no únicamente siendo profesionistas, sino siendo personas desde el inicio, que en cuanto nacemos y tenemos uso de razón, tenemos esos criterios. Gracias. Muy bien, Oscar, muchas gracias por tu valiosa aportación. Rescataste tu aportación cuando ya mencionaste precisamente el impacto y el servicio a la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, aún siendo independientes, ¿a quién nos debemos? Nos debemos al cliente. Y rezan por ahí unos dichos que a mí no me gustan, pero los dicen. El que paga manda, uno. Y otro que dice ahí, si no está prohibido, está permitido. ¿Se fijan? Y eso va precisamente encaminado ¿a qué? A lo que nosotros estamos trabajando y experimentando, a la congruencia del ser humano con el ser profesional, ¿sí? Y esos puntitos finos son los que ustedes deben observar cuando pretenden resolver o dar una opinión en un caso práctico, ¿sí? Esos pequeños, ese pequeño oro molido es el que hay que tomar en cuenta. ¿Sale? Muchas gracias, chicos. Bien, continuamos entonces aquí con esta parte. Definiciones básicas que ustedes deben de traer en el radar y que no los van a dejar que las consulten para resolver el caso práctico. La ética. ¿Qué representa la ética? ¿Qué representa la moral? La ética es lo que yo a título personal acepto y considero que debe de ser. La moral, lo que la costumbre y lo que la sociedad me va dictando que es lo correcto. Y ahí es donde empezamos con el detalle de que debemos de hacerlos que coincidan, ¿sale? El dilema ético, que es una disyuntiva, es decir, tengo dos caminos, elijo uno o elijo el otro. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Sigo por aquí, sigo por acá, ¿qué y qué debo de evaluar? ¿Sale?
El interés público son precisamente los valores aceptados por la sociedad, ¿sí? Donde nosotros vemos cuáles son las costumbres de los lugares en los que estamos. Dicen también por ahí, ¿no? Y digo, ahorita que iba a empezar a estar de moda, lugar que fueres, hacer lo que vieres, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos adaptando a todo lo que se está posicionando. Con esto, ¿qué te quiero decir? Te quiero decir que al momento de leer un caso práctico, un planteamiento o un dilema ético, te concentres y te transformes a ese escenario, que te metas en el papel de los actores involucrados en ese momento, porque eso es generar un anclaje y eso es clave medular para poder dar soluciones o por lo menos generar propuestas, porque una solución te resuelve el problema, pero darte alternativas, darte propuestas, pues te da la posibilidad o el abanico de opciones que tú puedes generar para que los que tengan que decidir lo hagan, ¿sale? Los principios, que es precisamente tener identificados, y los empezaba a mencionar Iván. ¿Cuántos principios fundamentales establece el Código de Ética? Son 5. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los principios? Yo no me los acuerdo. A ver, ustedes acuérdenme, ¿cuáles son? Hoy no los estudié. En A el chat ver. le pone Ricardo integridad, Ajá. objetividad, Ok. ¿Cuál otro? a ver, chavos, ya mero lo logramos. Diligencia Ayúdenle y a competencia Ricardo. profesional, Muy bien. ¿Cuál otro, María José? confidencialidad Muy y bien, falta comportamiento uno. profesional. Perfecto, María José, salvaste la pregunta, ya están los 5. Entonces, si nosotros no tenemos identificados cuáles son los 5 principios fundamentales y no tenemos claridad en su aplicación, pues empezamos a batallar. Porque, fíjense bien, es lo que les estoy diciendo, estos conceptos base es el anclaje que necesitas o la herramienta primaria para la solución de casos prácticos, ¿sí? Luego tenemos la identificación de las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas? Las amenazas precisamente son los hechos o circunstancias que ponen en riesgo o en peligro el cumplimiento de los principios de ética. Ojo, una amenaza es todo aquello que altera la condición normal y natural de las cosas, de la cosa, del objeto, como lo quieran llamar, ¿sí? Entonces, hay que identificarlo plenamente. Salvaguardas. Es como un salvavidas. ¿Para qué me sirve? Para que yo pueda tomar una acción y a lo mejor disminuir el daño que se puede causar cuando detectamos que estamos frente a una amenaza. ¿Qué sucede cuando nosotros bueno, voy a hablar un poquito de notificación de actos administrativos, a ver si se la saben. Yo no he presentado los pagos provisionales del mes de febrero. Los pagos provisionales del mes de febrero de impuestos sobre la renta los debí de haber presentado a más tardar el 18 de marzo o el 19 de marzo, si no me equivoco, porque cayó en día inhábil el 17, ¿sí? Entonces, por código fiscal se recorre al siguiente día hábil, ¿sí? Pero resulta que el 18 de marzo tenemos día inhábil porque es el tercer lunes de marzo, ¿sí? Entonces se pasa hasta el día 19. No lo he presentado, hoy es 8 de abril. ¿Qué tengo aquí en puerta? ¿Qué está sucediendo en este momento conmigo? ¿Ya tengo la amenaza o estoy en riesgo de qué? ¿Estoy en riesgo de qué, jóvenes?
si debí de haber cumplido mi obligación fiscal desde el 19 de marzo. ¿En qué estoy? ¿En qué riesgo estoy? De una sanción administrativa. Antes de la sanción. de incumplimiento, Ok, estoy ante la conducta del incumplimiento y estoy en peligro, antes de que me sancionen, de que me notifiquen un requerimiento. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué sucede? Yo ya detecté la amenaza y el riesgo que tengo. ¿Cuál es la salvaguarda? ¿Qué puedo hacer para evitar, ahora sí, una sanción? ¿Qué hago? Presentar la declaración del pago provisional. Muy bien, Carlos. No importa que sea extemporáneo, pero preséntalo porque ya estás disminuyendo el riesgo de que te sea exigible y que seas candidato a la aplicación de una sanción. ¿Sí? Entonces ahí empezamos con, ya vi en qué peligro estoy y ya estoy implementando la salvaguarda. Otra más clarita, ¿conocen el concepto de cumplimiento extemporáneo pero espontáneo? ¿Están familiarizados con ese concepto? ¿Alguien? Creo que sí. ¿Qué tienes entendido ahí, Carlos, con ese Pues, concepto? pues es cuando, por ejemplo, se me pasa la fecha de la que tuve que haber presentado y pagado, pero lo hice. O sea, ya presenté y ya pagué a destiempo, pero lo hice. Ok. Ya no estoy, ya estoy Ujú. Sí. extemporáneo, pero sí. Ok, ahí les va más sencillito. Si llega la autoridad, me notifica el requerimiento de pago. En ese momento yo me lanzo y lo presento, lo pago. ¿Qué estoy haciendo? Evitándome una sanción, porque hubo un cumplimiento extemporáneo y espontáneo, dado que aún no surtían efectos la notificación de la autoridad. ¿Sí? Así, más poniéndole de por medio la amenaza con nombre y apellido que es la autoridad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo debo de empezar a identificar en el escenario en el que me ubico. Las auditorías, que es lo que me van a estar revisando, el que tengo yo que hacer el trabajo bien hecho. Y ahí, ahora sí viene la parte complementaria que estaban diciendo ustedes. Ah, ¿sabes qué? Pues precisamente debes de estar atendiendo a la aplicación de las normas de información financiera, a las disposiciones legales y fiscales que se deben de aplicar. ¿Sale? Trabajos de revisión. Pues justamente es cuando yo estoy trabajando en el apoyo o en la consultoría para saber si los puntos que se están tratando se están cumpliendo o a los que estamos obligados nosotros ya los estamos realizando, ¿sí? Los trabajos de atestiguamiento, que ya a lo largo del código de ética, pues ustedes ya también escucharon cuáles son estos trabajos de lo que es el atestiguamiento, donde damos fe justamente de lo que ya otros han estado dando una opinión, pero nos basamos a nuestros criterios y entonces empezamos o podemos tener otra opinión, ¿sí? Y bueno, para no invertirle mucho tiempo en esto, porque ustedes ya se lo saben, ya vi que sí se lo saben, reiterando que la integridad justamente es donde nosotros como contadores debemos ser directos y honestos en todas las relaciones profesionales y de negocios. Yo le agregaría algo que aún no tiene el código, pero es hablar de las relaciones personales. ¿Por qué? Porque como seres humanos tratamos entre personas, esa cordialidad también debe de existir y mejora las vías de comunicación. La objetividad, no te comprometas, no prometas algo que no puedes cumplir. Decirle, sí, 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 vas a pagar menos, o sea, no, ¿sí? Te prometo el cielo, las estrellas, la luna, con tal de que apliquemos estas estrategias dentro de la empresa. No, o sea, necesitamos ser objetivos y realistas.
Y esa medición también la tienes que aplicar en cualquier caso práctico, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer? Ser diligentes y competentes, estar actualizados. ¿Para qué? Para brindar capacitación, para brindar asesoría de calidad, ¿sí? La confidencialidad, solamente que no sea requerido, ¿sí? No hacer uso de la información que tenemos de los demás para beneficiarnos o para perjudicar a alguien, ¿sí? Y esto lo vas a ver en infinidad de casos prácticos, ¿sale? Mantener la confidencialidad, que nos la esté diciendo, a lo mejor tenemos la cita con un cliente nuevo, ya me está planteando sus problemas, pero a lo mejor económicamente no nos pusimos de acuerdo. Y no se vale que lo que él te confió en esa cita, pues que tú lo estés divulgando, ¿sí? Divulgar información sin tener el permiso de los demás. Eso es algo que a la hora de estar nosotros inmersos en, en lo que son justamente los dilemas éticos o los casos prácticos, pues se pueden estar presentando. Y no hay que tener cuidado con el que la solución que podemos dar se refleje en un beneficio personal, ¿sí? O un perjuicio a la sociedad, ¿sí? Dentro de estos principios fundamentales, pues es súper importante que nosotros tengamos en cuenta la aplicación del marco conceptual. El marco conceptual que tiene definido el código de ética, y porque, fíjense que bien curioso, siempre para resolver un caso práctico, debes de partir del marco conceptual, porque en el marco conceptual se establece que nosotros debemos de cumplir con las responsabilidades de qué, de servir al interés público. Y el interés público, ¿quién es? Es el último, la última persona que se ve beneficiada o perjudicada con nuestros servicios, con la aplicación de nuestro conocimiento. ¿Sale? En el marco conceptual, y que eso tomen nota, muchachos, siempre para partir de la solución de un caso práctico, es justamente tomando como base el marco conceptual. ¿Por qué? Porque en el marco conceptual tú tienes 3 trabajos principales. Identificar las amenazas que se estén presentando al cumplimiento de los principios fundamentales. Es decir, ¿cuál es el entorno que me está generando una alteración en el orden normal de las cosas? ¿Sí? Evaluar el alcance de esas amenazas que yo ya detecté y responder a esas amenazas. Pero, ¿cómo voy a responder a esas amenazas? Bueno, pues tengo que implementar las salvaguardas necesarias que me permitan reducir las amenazas a los niveles aceptables. Entonces, aquí es precisamente donde nosotros nos concentramos y evaluamos a los muchachos o a quienes resuelven casos prácticos sobre, tomaron en cuenta el marco conceptual, analizaron justamente la aplicación del ejercicio profesional de los actores que se involucraron en el problema. Sí se cumplieron con todas estas disposiciones de principios fundamentales. Se está observando el cumplimiento del juicio profesional. Tenemos prendidas las alertas para que nosotros estemos atentos a la toma de decisiones, o nos estamos apoyando de un tercero para que él venga y nos dé su opinión. ¿Qué estamos haciendo? Todo eso es de suma relevancia, muchachos, ¿eh? Y siempre hay que tomarlo en cuenta. Aquí en las amenazas, nosotros podemos tener 2 ejes, y reitero, los elementos y el contenido de este material es básico para que ustedes puedan resolver casos prácticos. Más allá de aprenderse, manejar y aplicar todo el código de ética profesional, estas son las partes medulares que se requieren para contestar o resolver un caso práctico. Tenemos amenazas de interés personal, amenazas de autorrevisión,
amenazas de interceder por nuestros clientes o por las empresas en las que trabajamos, las amenazas de familiaridad y las amenazas de intimidación. Si ustedes recuerdan, ahora que ya estudiaron el tema de amenazas a lo que son los principios fundamentales, pues son los ejes o circunstancias que están alterando el orden, ¿sí? Y bueno, aquí nosotros cuando ya estamos conscientes y estamos identificando lo que está pasando, pues precisamente debemos de contar con la información suficiente que nos permita eliminar las circunstancias, incluyendo los intereses o relaciones que están creando todas esas alteraciones. Debemos de aplicar salvaguardas y disminuir o dar por terminada la actividad profesional. Ustedes recuerdan al inicio, fíjense bien, está como última opción dar por terminada la relación de trabajo. ¿Por qué? Porque lo demás nos implica estudiar, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Bueno, pues debemos de, una vez analizado el contexto del caso práctico, nosotros podemos ir eliminando o haciendo propuestas que nos permitan disminuir las amenazas que se están presentando, ¿sí? O bien que podamos tener identificado claramente qué le dio origen a aquello que altera el orden de mis actividades o de mi trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando aplicamos las salvaguardas? Cuando nosotros aplicamos las salvaguardas, es muy importante que cada uno de ustedes, fíjense bien, los integrantes del equipo, ¿qué va a pasar? Todos tienen pensamientos distintos, tienen formas de ver las cosas o visiones distintas. Sin embargo, al momento de resolver un caso práctico, es importante que nos centremos en las coincidencias del pensamiento, ¿sí? Porque entonces al coincidir, al hacer un match con lo que nosotros estamos observando, hay más posibilidades de resolver con éxito el caso, ¿sí? Y dicho sea de paso, la aplicación del escepticismo profesional. Oye, ¿por qué tienes que aplicar el escepticismo profesional? Porque tú debes distinguir 3 características. Vayan puliendo estas habilidades y estas cualidades. Acuérdense que la capacitación que ustedes están llevando son habilidades para, y eso es algo que les da y les genera un valor agregado. El escepticismo profesional, donde en pocas palabras, más allá de lo que establece el código de ética, es no creas todo lo que estás viendo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos generar pantallas, podemos generar engaños, podemos generar expectativas y no necesariamente significa que sea lo correcto. Entonces hay que cuestionar, hay que documentar, hay que ser imparciales y, ¿por qué no?, pedir la opinión de alguien más, ¿sí? A lo mejor un tip que les podría ir dando a la hora de resolver el caso práctico, pues es, a ver, vamos a leer el planteamiento, levante la mano el que esté a favor de esto o a favor del otro, que se empiecen a generar las alternativas y las opciones, porque en función a ello es como nosotros podemos ejecutar, ¿sale? El escepticismo profesional, pues precisamente se va a encargar de generarnos esa certidumbre o esa tranquilidad al momento de tomar decisiones. Esta presentación se la voy a compartir a la doctora Ara para que la tengan de consulta si la requieren. No se la mandé con antelación porque quería que estuvieran poniendo atención aquí y no generar distractores. Entonces, la van a tener al final, ¿sale? ¿Cómo podemos nosotros seguir ejemplificando la parte del escepticismo profesional? Pues al hablar justamente de esa, ¿para qué le damos vueltas a las cosas? Es blanco, es negro, es rojo, es morado, es rosa. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Sí? Debemos de documentarnos. Y en esta parte de la solución del caso práctico, ustedes pueden consultar el código de ética, pero obviamente si no sabemos cuál es el contenido, la estructura que tiene el código de ética, pues aunque lo tengamos ahí, no vamos a poder resolver ninguna situación. ¿Sale?
porque nos implica precisamente una responsabilidad de servir al interés público, pero que tengas claro quién es ese interés público. Aquí voy a estar haciendo estas preguntas a la hora del planteamiento del caso práctico, ¿eh? Van ustedes a estar dando propuestas de solución y vamos a ver si efectivamente están sirviendo estos tips que nos van a dar la pauta para una estructura, una serie de pasos para resolver, ¿sale? Entonces, al generar y servir nosotros al interés público, estamos hablando de toda la sociedad que interviene en el desarrollo de mi actividad profesional o económica. Fíjense bien, ¿quién está aquí? Accionistas, empleados, inversionistas, gobierno, bancos, instituciones diversas, gobierno, entidades regulatorias, digo, clientes, proveedores, es lo que nos empiezan a generar ese espacio y esas diferencias, ¿sí? Hasta aquí como panorama general, ¿alguna pregunta, alguna inquietud que quieran aportar? Aquí, bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante. Aquí hablaba pues en el contenido anterior que hay que reducir las amenazas a un nivel aceptable. Ahí depende del juicio profesional del contador, lo que es el nivel aceptable para saber qué es lo que, si ya está resuelta la amenaza. Es correcto. Tiene que ver el juicio profesional y acompañado del escepticismo profesional. Fíjate bien, cuando tú empiezas a diseñar el juicio profesional, ¿de qué herramientas te allegaste para dar esa opinión o para tomar esa decisión? Si observamos, y me regreso un poquito, el escepticismo profesional tiene estas tres áreas o estos tres vértices principales. Hacer una evaluación crítica, asociar los principios de objetividad e independencia. A ver, no voy a buscar mi beneficio, ¿qué estoy buscando? ¿Sí? ¿Cómo están las condiciones? ¿Cuáles son los atributos justamente de la solución? ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos accionando? ¿Qué estamos promoviendo? ¿Sí? No sé si con esto abone a esa claridad, Oscar. Sí, muchas gracias. Un placer. Bueno, pues si estamos listos, vamos a empezar con el planteamiento del caso práctico. Les digo que este caso práctico ya fue trabajado en el Maratón Nacional y precisamente así como van a ver ustedes, es como trabajamos nosotros al interior de comité organizador la solución de los casos prácticos. Este es el orden que llevamos para resolverlos. Entonces, así es como ustedes tienen que visualizar esa, esa logística o ese plan de acción para resolver, ¿sí? Pónganse abusados porque voy a ir haciendo algunas preguntas, ¿sale? Bien. Está por terminar el ejercicio, posiciónense en ese tiempo y en ese momento. Está por terminar el ejercicio 2024 y contador público certificado Juan Villaverde Ortigosa, quien funge como contador general de la empresa Servicios de Alta Calidad, se encuentra trabajando en los estados financieros que corresponde al ejercicio en cuestión. Hace poquito, casi todos o si muchos de ustedes tienen la oportunidad de estar trabajando, estábamos en esa situación, ¿sí? Asiste a una junta de revisión de estados financieros con el director general, en la que se está comentando precisamente el contenido de la información financiera, los resultados fiscales y se van a revisar las proyecciones del siguiente año, ¿sí? El director general le da la instrucción al contador general que tiene que realizar ajustes para que los estados financieros reflejen una condición financiera
tal que se pueda mantener una línea de crédito con el banco y además se pueda seguir participando en licitaciones públicas que representan el 50% de los ingresos anuales. En consecuencia, los estados financieros que se preparan no reflejan la realidad de las operaciones que lleva a cabo la entidad. ¿Les va haciendo match esta información? ¿Ya se están subiendo a este barquito de esta problemática? Sí, Sí. sí, Sí, contadora. De hecho, Ok. me llama la atención que se parece a alguna novela muy famosa que anduvo por ahí. ¡Ay, nanita! Bueno, y luego, dice por aquí, Juan Villaverde se siente incómodo por estas instrucciones, pero siente que está obligado a realizar lo que le piden para no perder su trabajo. Este es el segundo año que tiene que hacer esas actividades. Además, recibe la instrucción de comentar todo esto con el auditor. El auditor es el compadre del dueño, digo, del director general, para que suscriba los estados financieros que se presenten ante el banco y en las licitaciones. Fin de la novela. Ya me dio la idea Oscar. Fin del cuentito. Ya nos posicionamos. ¿Quiénes son los actores involucrados en este escenario? ¿Quiénes son, muchachos? Yo empiezo. El primero es el contador de la empresa. Díganme otro. ¿Quién más? El director general, contadora. Muy bien. ¿Quién más? el auditor. El auditor. Perfecto. Entonces, son 3 actores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, fíjense bien, si ya estamos identificando que son 3 personitas, ¿qué es lo que vamos a empezar a evaluar? Principios, amenazas y salvaguardas de los actores que están involucrados en este escenario. Ahí vamos para allá. Para conocer cómo debe proceder el contajuan y el auditor, porque al final de cuentas, ¿qué está haciendo el director general? Tenemos por nombres director general, contador general y el auditor. De los 3, el director general, ¿qué está haciendo? Intimidando al contador, de cierta manera. Ok, tocallita, gracias. Solo está dando instrucciones, pero instrucciones que le están generando un temor a Juanito, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no fue la primera vez, es la segunda vez que le están pidiendo que haga esto, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué se pide? Con base en el marco conceptual, así como en los requerimientos y material explicativo aplicables a las circunstancias descritas, efectuar el análisis correspondiente considerando al menos lo siguiente. Identificar las categorías de amenazas, los principios fundamentales que se ven comprometidos, realizar la evaluación de las amenazas y determinar la respuesta que se debe dar a cada una de las amenazas para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable. ¿Se fijan cómo hablar del contexto con lo que yo inicié? Es precisamente aterrizarlo en 3 condiciones. Primero es, ¿qué es lo que me está alterando la condición normal? Ya decía Laura, bueno, hay una intimidación, sí, muy bien, pero además, ¿qué es lo que empezamos a generar como una vulnerabilidad?
¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dice otra tocallita mía, me ha pasado. Los debes de firmar y poner tu cédula. Le piensas un chorro de cosas, ¿verdad, Laurita? Dice otra tocallita mía, me ha pasado. Los debes de firmar y poner tu cédula. Le piensas un chorro de cosas, ¿verdad, Laurita? Me ha pasado. Y que te quedas en el limbo porque dices, si no lo hago me voy a quedar sin trabajo, ¿verdad? Sí. En el limbo porque dices, si no lo hago me voy a quedar sin trabajo, ¿verdad? De acuerdo, Laurita, gracias. Los ando leyendo. Gracias, gracias. Bueno, entonces, síguense bien. ¿Cuántos tipos de amenazas nos establece el código de ética? ¿Quién me dice? 5. 5. Muy bien. Permítanme un segundito que se me está acabando la batería. Aguántenme un segundín. Listo, gracias, porque si no, luego me les voy antes de tiempo. Bueno, entonces, ya tenemos identificado nosotros que existen 5 amenazas, existen 5 principios. ¿Y cuántos tipos de salvaguardas existen? Muchas. No hay un número exacto de cuántas salvaguardas se pueden presentar en diferentes situaciones. Ok, pero acuérdate que el código de ética sí te define en particular. Ah, ¿verdad? Te define las que sean dictadas por la profesión y ¿cuál otra? El IMSP, algo así, decía, ¿no? Es correcto, ¿sí? O sea, lo que ya tenemos nosotros ahí identificado de manera general, ¿sale? Muy bien, gracias Dulce por empezar a manejar lo de las amenazas en el chat, gracias. Bueno, pues fíjense bien, ahora entonces vamos a ir revisando la solución de este caso práctico, ¿sí? ¿Preguntas sobre el escenario del caso práctico? ¿Alguna duda? No. Vamos a empezar. Con base en el marco conceptual, iniciamos nosotros con identificar precisamente las amenazas. Vamos haciendo nuestro cuadro resumen. Hechos y circunstancias. ¿Existe una presión para infringir los principios fundamentales? ¿Sí o no? Claro, y lo dijo Laura, intimidación, ¿sí? Se prepara y se presenta información engañosa con la intención de ¿qué? De influir de manera inapropiada en los resultados que se presentan o bien que son los que se están regulando. ¿Existe? Yo creo que, digo, nosotros, Ara no me dejará mentir, nosotros en el español clarito y fuerte decimos que esto se llama maquillaje de información, ¿sí? Existe totalmente un incumplimiento de leyes y regulaciones, ¿sí? Esto entonces se empieza a crear con la intimidación. ¿Cuáles principios se infringen? 4.
La confidencialidad no, porque la confidencialidad es calladito porque yo te estoy diciendo qué es lo que tienes que poner. ¿Sí se fijan? Curiosamente, el principio de confidencialidad no se violenta. Los otros 4 sí: integridad, comportamiento profesional, objetividad, diligencia y competencia profesional. ¿Sí? Ante los hechos y circunstancias, ¿cuáles son los principios fundamentales que se ven amenazados? Reiteramos, bajo este escenario, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros aquí vemos justamente esta intención o esta situación de que no se están cumpliendo, ¿sale? Ese es el primer cuadrito resumen que tú tienes que sacar. ¿Cuáles son los hechos y circunstancias del caso práctico, las amenazas y los principios fundamentales que se ven amenazados? ¿Están de acuerdo? ¿O me falta alguno? Con lo que ya llevan estudiado ustedes, ¿qué opinan? ¿Todo bien? De acuerdo, gracias, Dulce. Ok. Ahora entonces, fíjense bien, cuando nosotros empezamos a detectar los hechos y circunstancias, ya lo decíamos, nosotros como contadores no podemos permitir que la presión de otras personas nos haga cometer faltas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que me estén dando a mí la instrucción de que modifique los resultados para que sean aceptados, eso a mí me lleva a la comisión de una infracción y que se va a ver castigada con una sanción, ¿sí? Cuando el contador está preparando su información, debe de hacerla de manera objetiva, no debe de armarla o de hacerla que cuadre con errores. ¿Para qué? Para que esto influya en las decisiones de terceros, ¿sí? O que yo pueda satisfacer los requisitos para sacar un beneficio, ¿sí? Una marca distintiva de la profesión contable es precisamente el que nosotros aceptamos la responsabilidad de actuar en beneficio de la sociedad, del bien común, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros identificamos o sospechamos que hay incumplimiento, ¿cuáles son los objetivos que debe de procurar el contador público? Debe precisamente de qué? De cumplir con todo lo que las leyes y disposiciones le marcan. No puede estar haciendo algo a su libre albedrío. Por eso les preguntaba yo al inicio, ¿seremos nosotros independientes cuando nos dedicamos a lo independiente? Fíjense, ni siquiera estando dentro de las empresas, ¿sale? Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros cuando identificamos que está sucediendo esto? Debemos de cumplir con el comportamiento profesional y con la integridad. Debemos de ser honestos, porque son los hechos y circunstancias y empezamos a fundamentar de acuerdo al Código de Ética Profesional, ¿sí? Nosotros cuando empezamos a visualizar esto, fíjense, en los datos del ejercicio o del caso práctico, nos habla de la existencia del director general, pero entonces, ¿qué idea me da la existencia de un director general? ¿Habrá un cuerpo de gobierno? ¿Habrá un consejo de administración? ¿O será simplemente la única persona que se encarga de tomar decisiones? ¿Qué opinan? Que pues que si hay alguien más arriba que él, un puesto con más importancia. ¿Ok? Que podríamos hablar nosotros de que se trate de alguna asamblea de accionistas, ¿verdad? Entonces, yo como contador
pues a lo mejor, digo, la frialdad y la salvaguarda, atendiendo al principio de integridad, tengo la obligación de decirles, oye, estos son los resultados, pero me están pidiendo que los modifique, ¿sí? Ni modo, o sea, tengo que hablarlo, ¿sale? Debo de dar posibilidad de que ellos al momento de tomar decisiones digan, ¿sabes qué? Hay que retractarnos o hay que ver cuál es la posible consecuencia de seguir adelante con eso que te está pidiendo el director general. Hay ocasiones en las que a veces ni siquiera el dueño de la empresa o la asamblea de accionistas se entera de lo que pasa tras tienda, de lo que pasa atrás de la empresa y que son otros los que están tomando las decisiones. Entonces, ojo con el terreno que pisas como profesional, ¿sí? Debes de promover el que o hacer entender que eso no es correcto, ¿sí? Aun y cuando no se ha materializado la acción, ¿sí? Yo les preguntaría antes de avanzar, ¿qué opción le darían ustedes al director general distinta a modificar o a cuadrar las cifras como como se lo está sugiriendo? ¿Qué se les ocurre? ¿Ya se centraron en el escenario y en los datos? ¿Quién me dice algo? ¿Qué se les ocurre? ¿Se les Pues ocurre nada? no sé si tal vez decirle las consecuencias que puede tener ese acto, o sea, si llegan a descubrir ese acto, pues la reputación que va, el impacto que va a tener en la empresa. ¿Ok? ¿Qué telenovela de terror nos recuerda a una acción más o menos parecida a esta? Creo que era colombiana, Betty, ¿cómo Vela, se llamaba? Esa es una. Betty la fea, Suri, Betty la fea, con Ah, Ecomoda ajá, ok. y Ramoda, maquillando Y estados financieros. es correcto. Esa es una. Pero eso, o sea, digo, a lo mejor decíamos nosotros, y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero en la vida real, ¿qué han sabido ustedes? ¿Qué han escuchado? ¿En dónde? Inclusive han estado involucradas grandes firmas, ¿eh? De contadores, donde decimos, las firmas que han cometido los 7 pecados capitales en nuestro país y en el extranjero, ¿sí? Entonces, hay que estar alertas de que precisamente, pues a lo mejor me la voy a jugar y tal vez nos cueste trabajo el atrevernos a decir la verdad, ¿sí? Dice Suri, ¿sabes qué? Pues hay que decirles qué es lo que puede pasar, cuál es la consecuencia. Eso es lo mínimo que nosotros debemos de hacer, dar la consecuencia. Pero esto va a generar una posibilidad, un motorcito para que traten de hacer mejor las cosas, ¿sí? O sea, si maquillar los estados financieros le genera, a ver, ¿quién me dice qué porcentaje de los ingresos se reciben en este caso práctico? El era 50%, ¿no? Muy bien, era el 50%. Ahorita estoy haciendo examen de memoria, ¿eh? Y de atención, muy bien. Entonces, si de esas actividades o de ese cambio y maquillaje de los estados financieros depende más del 50% de los ingresos de la empresa, pues empezamos a hablar de problemas que se van a tener que enfrentar a futuro, ¿sí? Y esto entonces nosotros necesitamos tener la capacidad de diseño, la capacidad resolutoria, ¿para qué? Para que esto no termine en malas cosas, ¿sí? Hay que empezar a identificar cómo vamos a ir evaluando las amenazas que se están presentando. ¿Quién me dice cuál era la amenaza principal que se presentó aquí?
La de intimidación. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a identificar? Y esa amenaza de intimidación fue creada porque el director general fue el que me dijo, a ver, ¿cómo le haces? Necesitamos que los estados financieros se modifiquen, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a estar con problemas nosotros precisamente para poder amarrar esas operaciones. Nos empieza a costar trabajo. La aplicación de las leyes, regulaciones y normas profesionales a las circunstancias que realmente nos están pasando. ¿Qué podríamos generar nosotros como información de valor precisamente para ir mitigando estas amenazas? Si de estas modificaciones depende la mayor parte del ingreso o la mitad del ingreso, tenemos ahora que empezar a ver la parte operativa de la empresa, ¿sí? Pero no perder de vista el que las políticas, los procedimientos que la entidad tiene establecidos no son los adecuados. Ahora nos tenemos que ir a la parte de, ¿qué sugeriría yo? Revisa el control interno, revisa la operación de la empresa para ver por qué no se está generando más del 50% en la actividad normal y que dependemos de estar diciendo mentiras para poder allegarnos de esas diferencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Definitivamente la amenaza que tenemos, que es la intimidación, no se encuentra a un nivel aceptable y tampoco no hay forma precisamente de traerla a un nivel aceptable. Esto me recuerda a mí cuando decimos, es una mentira piadosa, es una mentira chiquita, una mentirita. ¿Cuál es el común denominador que le ven a esas tres palabras? Mentirita, mentira chiquita y mentira piadosa. ¿Cuál es el común denominador? ¿Cuál es, muchachos? ¿O cuál es la coincidencia de esas tres palabras? La mentira. Entonces, a final de cuentas, ¿qué es una mentira? Pues que no es cierto lo que estamos diciendo. Entonces, no existen las mentiras piadosas, no existen las mentiras chiquitas, no existen las mentiritas, no existe dialmentis. ¿Por qué? Porque no estamos siendo honestos, ¿sí? Entonces, eso es precisamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Pues entonces ahora tenemos que tomar otra acción. Aquí sí, si el contador Juan quisiera definitivamente salvar su pellejo, ¿qué tendría que hacer? ¿O qué va a tener que hacer? Pues yo pienso que primeramente negarse y exponerle al director, que es el inmediato y que es quien le está dando la orden. Ya si el director se pone en su plan de que no, es que tienes que hacerlo, ahora sí ir acá escalón arriba de él, porque si él no te va a dejar, a alguien, un superior se tiene que enterar. Claro, tiene que rifarse la verdad. O sea, por lo menos que se sepa que no es él el de la iniciativa, que hay alguien detrás que está pidiendo que se hagan las cosas fuera del orden, fuera de la parte legal, ¿sí? Vamos a ver entre los gitanos que nos andamos leyendo la mano, cuáles son las propuestas que hacemos para analizar o reducir las amenazas. Fíjense bien, nosotros decimos, en este caso, para trabajar con la presión, para infringir los principios fundamentales, ¿qué es lo que nosotros debemos de considerar? ¿Sabes qué? Haz una reestructuración o segmenta nuevamente las responsabilidades, ¿sí? Si el contador ya lo ha hecho, ya se enteró, vas a tener que modificar y cambiar las actividades que está realizando.
si él ya te manifestó la inconformidad, vas a tener que modificar a quién, al director general. Al que hay que mover aquí es al que está dando la instrucción de que las cosas se hagan mal. El contador está haciendo lo que le corresponde, ¿sí? Entonces, por eso es importante que lo vayamos identificando, ¿sale? Con relación a la presentación y a la elaboración de los estados financieros, ¿qué debe de ponerse de manifiesto? Nosotros debemos de tener la información corregida, pero, es decir, no lo maquillado, sino lo que es o lo que representa el deber ser. Alinearlo a las políticas de operación de la empresa. Oye, tenemos un buzón de denuncias, hay un seguimiento para denunciar precisamente que este señor está dando indicaciones que no son correctas, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para denunciarlo? ¿Sale? Porque, reitero, ¿y si los dueños ni siquiera están enterados? Ellos bien a gusto, pues están con sus dividendos, con sus utilidades, con su lanita en la bolsa, pero no saben cuál es realmente el origen de ese beneficio, ¿sí? Acciones adicionales, pero sin que se sepa que yo estoy soltando la sopa, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Ah, bueno, consulta con alguien más. A veces no aplica o no nos sirve consultarlo con la almohada, porque allí se queda y por ósmosis se nos regresa, ¿sí? Entonces, necesitas identificar y platicarlo con otro profesional. Oye, ¿tú qué harías? Ojo, a mí me gustaría escuchar a alguien que le pudiera decir algo a Juanito que no esté puesto aquí en la pantalla. ¿Qué le dirías? ¿Qué puede hacer? Y ojo, no se lo digas buscando que deje satisfecha a la maestra Araceli, que deje satisfecho a Surizadi, que es quien está liderando ahorita a los jóvenes, ni tampoco le digas algo que pretenda dejar satisfecha a Laura Buena. ¿Qué le dirías al contador Juan? Y ojo, no voy a mover la diapositiva. De lo que está ahí, ¿qué otra cosa le sugerirías tú que hiciera? Porque eso lo tienes que hacer a la hora de resolver tu caso práctico. ¿Qué le sugerirías? Empieza a echar coco, ¿eh? A ver, el chat está en blanco. ¿Nadie? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Hay una cosa que se puede hacer y no está ahí en pantalla, ¿eh? A ver, chavos, Sin miedo, total, Ara. sin miedo, o sea, si no es, pues ya de perdidos nos dicen cuál sí es. A ver, Ay, chicos, porque luego se nos van los una. puntos. Que busque otro trabajo, te dicen en el chat. Pues esa estaba bien fácil. Algo que le cueste más trabajo. Oye, Luis, vas a decir, como dicen por ahí, más vale que digan aquí corrió que aquí se quemó, ¿verdad? Fíjense bien, ¿cuál es otra propuesta que se puede hacer? Yo como contador, Juan, tengo que volver a revisar mi contrato de trabajo. Si mi contrato de trabajo
no establece que estoy supeditado a las órdenes e instrucciones de quién, del director general, sino de la asamblea de accionistas, no estoy obligado a hacerlo. Y le revierto esa amenaza de intimidación, ¿sí? Y eso no está aquí. Ojo, ¿eh? Porque ¿acaso ustedes, los que ya estén trabajando, sí le han dado lectura a sus contratos de trabajo? ¿Sí tienen bien identificado de quién dependen y cuáles son sus funciones? Ahí lo dejo. Como dicen los memes de redes sociales, dejaré esto por aquí y me iré lentamente. ¿Sí? Vamos revisándolo. En relación con la misma presentación de la recepción de la información, pues precisamente es tomar mis providencias, precisamente, y aquí está, ahora sí, Luis, llegar a la opción que tú proponías. ¿Sabes qué? Nadie me va a hacer caso y el día de mañana el que se va a quemar soy yo. Entonces, ahí nos vemos. Si tienen tele, ahí se ven. Y si tienen Zoom, pues también ahí se ven, ¿sale? Porque ahí nos vemos. ¿Estamos? Tenemos el incumplimiento de leyes y regulaciones. ¿Qué sucede con esto? Nosotros debemos de estar conscientes que tenemos una responsabilidad como contadores o como profesionistas. ¿Cuál es el artículo que regula la responsabilidad de los contadores públicos fiscalmente hablando, jóvenes? ¿Quién lo trae por ahí en el radar? ¿No es el Código Fiscal? Muy bien. ¿Y qué artículo lo establece? ¿De qué habla? De una responsabilidad solidaria, ¿sí? Entonces, justamente es empezar a identificar esos protocolos. ¿Hasta dónde me llevan a mí al baile si yo estoy siendo partícipe o cómplice de lo que se está decidiendo? ¿Sí? Entonces, es lo que nosotros debemos de empezar a identificar, ¿sí? Debemos de empezar a estar conscientes cuando hay este incumplimiento de disposiciones, precisamente de qué, déjenme ver qué me está poniendo por aquí. Dulce. Una amiga ok. Creo que este es para ti, Ara. Ok, ahora entonces, nosotros tenemos hablar de juntarnos con contadores experimentados, ¿sí? Oye, se están aprovechando de mi ignorancia. Nuevamente, principios de derecho. El desconocimiento de la norma no te exime de las responsabilidades y a final de cuentas nos van a llevar al baile, ¿sí? Entonces, debemos de comunicar el asunto justamente sin quedarnos callados, sin suponer que se deben de dar respuestas. Aquí, por favor, jóvenes, cuando nosotros estamos resolviendo los casos prácticos, créanme que dicen que a veces menos es más, pero cuando nosotros somos claros, elocuentes y congruentes en las propuestas de solución, tienen mayores puntajes en la solución de su caso práctico, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se va justamente amarrando y encadenando toda la solución del caso práctico, ¿sí? Y en el peor de los casos, si nosotros estamos conscientes de que pudiera haber un perjuicio al erario público, pues también estaríamos obligados a poner una denuncia, ¿sí? Porque eso también te invita el código de ética profesional a que lo practiques. Si tú ves que no hay un cumplimiento o una actualización o las normas y disposiciones se están haciendo de manera adecuada, denúncialas, ¿sí? Porque no se vale tampoco que digamos que porque no tengo experiencia, pues ahora sí que como dice el Chapulín Colorado, ¿no? Se aprovechan de mi nobleza. No, o sea, eso no va a aplicar, no va a aplicar porque la norma, la ley es de aplicación general y estamos obligados a cumplirla, ¿sí? Aquí, en el caso del Código de Ética Profesional, justamente sí prevé
el que si tú eres un contador que no cuenta con experiencia, no te consideres el que solamente tú puedes tomar la decisión. Oye, a mí me contrataron como director en la empresa, soy el contador general, pero imagínense que Juanito, tiene apenas 3 años de egresado y resulta que no tiene experiencia y ya porque lo contrataron de jefe, no tendría derecho a pedir otras opiniones. Es una alternativa, ¿sí? ¿Para qué? Para mitigar precisamente la amenaza de cometer una irregularidad, ¿sí? Ahora veamos qué pasa con el auditor. El auditor, pues ya no tiene independencia. ¿Por qué no tiene independencia el auditor? ¿Alguien se acuerda cuál es la característica del auditor en este caso práctico? De que es amigo del director, ¿no? No, no es su amigo. Su compadre. Que va más allá de la amistad, es su compadre, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues ya existe una relación personal que empieza a generar un dolor de cabeza, la verdad. ¿Por qué? Porque ya no hay una independencia. Si somos compadres, aquí no sabemos por qué son compadres. Si el director general es padrino de, o resulta que son compadres porque el auditor es el padrino, o es el que genera el vínculo con el director general, ¿sí? Entonces ya no existe una libertad, ya no existe una independencia, ¿sí? ¿Qué pasa con la amenaza que enfrenta aquí el auditor, que es una amenaza de interés personal? ¿Cuál es la naturaleza de la relación que se presenta entre ellos, ¿sí? ¿Qué posición tiene con el cliente, ¿sí? ¿Qué tanto es el impacto de la función que desempeña el equipo de auditoría? ¿Sí? Entonces, las amenazas en el sentido de lo que es el auditor, ni cómo bajarlas a un nivel aceptable. El auditor, si ya es la segunda vez que lo hace, le dicen, pues tú ya nada más vacía la información y hazla así, pues ya nos están diciendo que ya es la segunda vez. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Digo, pues a lo mejor la familiaridad, el parentesco, no se va a eliminar, ¿sí? No se va a eliminar, pero ¿qué es lo que nosotros podemos generar? ¿Qué es lo que nosotros podemos observar? ¿Sabes qué? ¿Qué tendría que hacer el auditor? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Dejar a alguien más a cargo de la auditoría. Es correcto. Si en el despacho de auditoría nosotros estamos con un equipo, ¿sabes qué? Que sea otro el que se encargue de la auditoría porque aquí está mi compadre, ¿sí? Y eso empieza a minimizar esta problemática, ¿sí? Porque así como están las condiciones, no hay forma de darle una, una mitigación a la amenaza, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros lo consideremos, ¿sale? Bien, ahora dice aquí, con relación precisamente a la petición de suscribir estados financieros, ¿qué es lo que nosotros debemos de contemplar o de observar? El auditor no tiene por qué estar emitiendo los estados financieros. ¿Qué es lo que emite el auditor? El auditor emite una opinión sobre el contenido de los estados financieros. Entonces, ahí es ver cuáles son las responsabilidades de cada quien, ¿sí? Eso es lo que se debe de generar, ¿sale? Ahora, cuando el contador está elaborando los estados financieros y los firma, él es el que está absorbiendo esa responsabilidad, ¿sí? Por eso aquí yo les diría,
Pues nada, tontos, ¿verdad? Porque el auditor simplemente tiene que emitir una opinión. ¿Y quién se sigue quedando con la rifa del tigre? El contador, ¿sí? El contador es el que sigue apechugando, es lo que nosotros debemos de considerar, ¿sale? Ahora, ¿cuál es la observancia que debemos de visualizar aquí? Precisamente dentro de nuestras conclusiones, y quiero que tengan presente algo, muchachos, que más allá de ir en el afán de desmotivar, porque me digan, oye, es que se tiene que contestar mucho para la solución del caso práctico. Yo les dije al inicio, este caso práctico está contestado minuciosamente para que ustedes puedan tener claridad en la forma de resolver, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos, que ustedes tengan claridad al momento de resolver los casos prácticos, ¿sí? Ahora, ¿qué debe de observarse y de cuidarse en un contador público? Bueno, pues que la presión de otras personas no me afecte, ¿sí? Yo estoy haciendo mi trabajo. Si tú me estás dando otra instrucción, pues la verdad es ponte vivo y que te lo den por escrito, que te den un mandato y que va por parte de tu contrato de trabajo, ¿sí? Esa parte es la que nosotros debemos de empezar a observar. Entre otras cosas, el contador sabe o tiene sus propias razones para que con las acciones que lo están obligando a él, se esté infringiendo justamente lo que está sucediendo dentro de la entidad económica. ¿Sí me explicó? Y aquí, esta parte es donde el contador debe de tener ese valor y ahora sí aplicar el principio fundamental, el quinto. ¿Cuál es el quinto? Estamos como en los mandamientos, ¿eh? ¿Cuál es el quinto? Comportamiento profesional. Comportamiento profesional. Ya no estamos hablando de una diligencia ni de un comportamiento, ni de una profesión, ¿sí? De una actualización. Estamos hablando del comportamiento, de ese valor que debe demostrar justamente el contador. ¿Para qué? Para poder avanzar. ¿Sí me explicó? Entonces, eso es lo que se debe de estar cuidando en nosotros al momento de resolver el caso práctico, ¿sí? Aquí, justamente el Código de Ética Profesional nos habla en la parte 2 de la presión que podemos tener nosotros para qué, para influir en la elaboración de los estados financieros. Y eso se debe de estar observando y cumpliendo, ¿sí? Entonces, ahí hay que empezar a documentar y a fundamentar. Si ustedes recuerdan, otra vez, los puntos finos de donde ustedes deben de resolver los casos prácticos son esta guía que tienen aquí en este orden, ¿sí? O sea, todo es a partir del marco conceptual, ¿sale? ¿Qué otros factores son relevantes para elevar el nivel de amenazas? Todo esto aquí prácticamente sí está copiado de lo que es el Código de Ética Profesional. Acuérdense que tenemos párrafos explicativos y párrafos ¿de qué? A ver. Párrafos explicativos y párrafos De requerimiento. de requerimiento. Lo mínimo que debemos de hacer para cumplir con, ¿sale? Ahora, todo esto a mí me empieza a dar justamente un panorama general. Ya tranquilamente ustedes podrían decidir en acotar las respuestas, pero aquí está todo lo que ustedes pueden hacer para minimizar y mitigar los daños que se pueden causar, ¿sí? Por eso es muy valioso el que ustedes traigan siempre, siempre bien identificado en su código de ética cuál es esta estructura del marco conceptual. Nada más como recomendación, no hay que rayar el código de ética ni subrayar, porque si no en el maratón se los recogemos y les damos otro que no esté rayado. Pónganse abusados en la distribución del estudio de lo que es el código de ética, ¿sí?
¿Cómo se debe de preparar la información? Aquí está toda la parte del apartado 2, donde nosotros debemos de generar la información y que vemos cómo se está extrapolando a infringir lo que nos está pidiendo hacer la empresa, ¿sí? Eso es entonces lo que nosotros debemos de tener como una garantía de trabajo. La información correcta y cómo me están pidiendo que la presente. Y dónde está la responsabilidad de la persona que me está diciendo que yo genere información alterada, es decir, que esté proporcionando engaños o dando engaños a los tomadores de decisiones, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que el contador tiene que estar considerando y que si la entidad o la empresa no quiere tomar decisiones en ese sentido, yo como profesional en lo individual debo de tomar decisiones, ¿sí? Y debo de elegir hacer la diferencia, ¿sale? ¿Qué es lo que se recomienda para el contador en este caso práctico? Que él documente, que obtenga la evidencia suficiente y competente que le dé la tranquilidad para respaldar que él haya dicho no, que haya dicho sí, o bien cuáles fueron las directrices que se le dieron, las indicaciones que se le dieron. Oye, no me las des de palabra, mándame un correo, ¿sí? Y bajita la mano, ¿qué estás haciendo? Pues estás respaldando o la instrucción que te están dando. Ahora sí, como dirían por ahí, pues yo no fui, a mí me mandaron, a mí me dieron la orden, ¿sí? Entonces, yo tengo también que dejar evidencia de cómo estoy resolviendo las cosas, ¿sale? Entonces, dentro de todas estas responsabilidades, pues nosotros debemos de estar observando los protocolos que nos van marcando las disposiciones legales, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿a dónde me lleva? Pues justamente a observar el de competencia y diligencia profesional. Si yo no conozco la normativa, si no conozco las disposiciones, pues por supuesto que voy a violentar los principios fundamentales. Entonces, es la parte de obligación y responsabilidad compartida. Yo necesito estar actualizado para demostrar el que no se están haciendo las cosas de manera correcta, ¿sí? Entonces, justamente es responder a las acciones, ver qué es lo que a lo mejor me está aconsejando alguien que tenga más experiencia. Y se vale pedir opiniones, se vale pedir ayuda para que nuestra información salga más confiable y que nosotros estemos cubriéndonos las espaldas. Fíjense, con la intención de rectificar, de reducir los riesgos, de promover esa cultura de civismo fiscal y de cumplimiento. Ay, perdón. Salud. Gracias. Cuando nosotros tenemos estas sospechas, pues precisamente es respaldar en estas ayudas, en este consejo que nos pueden generar justamente nuestros superiores o las personas que nos pueden ir acompañando y que creen que aquí viene el comercial del instituto. Por eso es importante colegiarnos. ¿Qué sucede o cuál es el beneficio que tienes de estar colegiado? Que vas a conocer personas con más experiencia y les puedes pedir opinión y consejo. Y entonces ahí es donde tú vas mitigando los riesgos en el desempeño profesional, ¿sí? Esas responsabilidades, el atreverte y el animarte a dar soluciones para los planteamientos que tenemos, ¿sí? Digo, no las estoy leyendo, Ara, porque no se trata de taller de lectura, se trata de que analicen la información. Te la voy a mandar ahorita a la presentación para que tú se las puedas compartir con todo gusto, ¿sale? Entonces, ya habíamos hablado, cambia a la parte del equipo de auditoría, involucra a otras personas diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente eso nos va a mitigar los riesgos, ¿sale? Eso se puede hacer también, por supuesto. También podemos decirle, ¿sabes qué? A los de auditoría no pueden firmar o no pueden emitir opiniones
de las cuales no tengan la certeza o la evidencia de lo que están opinando, ¿sí? Y eso también se vale, porque nosotros empezamos ¿a qué? A asumir responsabilidades, ¿vale? Todo esto a nosotros nos está dando la pauta para el saber cómo mitigamos las amenazas, cómo implementamos las salvaguardas, ¿sí? Toda esta parte es la fundamentación que nosotros debemos de utilizar y en la que nos debemos de basar conforme al código de ética. No sé si esté clara la idea, si esté claro el norte para poder visualizar cómo resolvemos o analizamos los casos prácticos. Me gustaría escuchar a una o dos personitas porque ya casi termino de la explicación y de la logística. Tú misma, Ara, ¿cómo ves? ¿Sí les sirven los tips así? Yo estoy súper encantada, contadora Laura, porque fíjate que una cosa es llegar a un maratón y decir, yo creo que es esto. Y otra cosa es, aparte viéndolo como contadores, el proceso, el manual, me tengo que enfocar en el marco conceptual, voy a leer cuidadosamente de qué se trata y luego ya que identifiqué, como tú decías, a los actores, voy a identificar ahora en el código de ética las situaciones que están siendo afectadas y luego posteriormente voy a ir juntando mi opinión con la del código para ir formando de manera estructurada una respuesta. Entonces, para mí esto es maravilloso porque si tú no aprendes o no tomas esta clase, tú llegas y contestas como si fuera una opinión, dejando el código de lado. Yo creo que Juanito debió hacer esto, renunciar a su trabajo, buscarse otro y ya. Y no hay fundamentación, no hay palabras, no hay orden. Y entonces, cuando está siendo revisado o analizado, pues resulta que no estás cumpliendo. Entonces, es bien importante y tú dices, bueno, pues es que yo no voy al maratón. Bueno, pero también para la vida es el proceso de analizar una decisión ética. Esa es la cuestión, porque Así es. puedes tú ser Juanito y entonces una cosa es lo que tú creas y lo que te diga tu compañero o la almohada y otra cosa es que digas, a ver, inhalo, exhalo. Eso es lo que me está pasando, el código marca esto y entonces ya te vas dando una opinión más informada. Entonces, padrísimo, todo el ir aprendiendo. Con esto, Ara, fíjate, quiero fortalecer y reforzar el comentario. Recuerden que la solución del caso práctico o dilema ético invariablemente debe de ser una de las fases del maratón, a cualquier nivel, local, regional y nacional, ¿sí? ¿Cómo se debe de evaluar o por lo menos que ustedes sepan cómo se va a evaluar a nivel nacional? Se dan 20 puntos y se evalúan tres cosas. La primera, la congruencia en el análisis de los principios fundamentales. ¿Qué representa esto? Ubícate en el entorno, identifica los actores y ve qué principios están violentando, ¿sí? Segundo punto, fundamentar por qué se están violentando los principios, cuáles son los conceptos que están incluidos, sus párrafos explicativos, sus requerimientos y su parte normativa en el código de ética para que tú puedas opinar, ¿sí? Y finalmente, el que tú tengas que llevar a cabo, porque aquí en este foro, la mayoría no se animó a abrir micrófono y opinaban en el chat, pero tienen que estar con fluidez. Yo no sé las condiciones del jurado de nivel nacional. Ojalá y Dios me permita ver a alguno de ustedes en la representación nacional. Yo no voy a ser jurado, ¿sí? Pero ya se enfrentarán a que el jurado les permita leer lo que contestaron o bien llevar a cabo solo la exposición. Y no pueden decir otra cosa que no hayan escrito. Entonces es concentración, ¿sale? Por eso es mesura, fineza. ¿Para qué? Para contestar los casos que se les planteen.
¿sale? Por eso quise dejarlo aquí en el material para que lo traigan en el radar y que lo puedan considerar, ¿sale? Y pues, no, lo prometido es deuda. Les voy a dejar una tarea. Aquí está un caso práctico que ojalá se den tiempo de contestarlo con la logística y con el orden que yo les estuve sugiriendo, con ese análisis y ver cómo les va. Con todo gusto, si quieren que lo platiquemos, si no se lo mandan a la maestra Ara y ya me lo hacen llegar a mí, con todo gusto y hacemos, y si ustedes quieren, otra platiquita para ver cómo nos fue. ¿Sale? Para que no se les Padrísimo. olvide. ¿Sale? Y les dejo por aquí también esta imagen de, digo, lo hemos visto quienes llevamos álgebra de Baldor. Es ese señor, fíjense, pero se llama Al-Khawarizmi y él habló, sí, fíjense, no nada más de matemáticas, habló precisamente del valor del ser humano y tiene esta premisa. Si tiene ética, su valor es 1. Si además es inteligente, agréguele un 0 y su valor es 10. Si también es rico, súmele otro 0 y será 100. Si por sobre todo eso es además una bella persona, agréguele otro 0 y su valor será 1000. Pero, ¿qué creen? Que si pierde la ética, su valor será 0. Así de simple y de sencillo. Sin valores éticos ni principios sólidos, no queda nada. Simplemente delincuentes, corruptos y malas personas. Gracias. No, y gracias, contadora. Increíble, padrísimo, muy, muy emotivo todo. Y bueno, llega el momento de entregarte un reconocimiento. Y pues bueno, la verdad no hay palabras para agradecerte todo lo que nos compartiste en esta tarde, tu enseñanza, la paciencia despacito, cómo fuimos avanzando. Entonces, si me dejas compartir, pongo aquí en la pantalla un reconocimiento que te entregamos con muchísimo Muchas cariño. gracias. Acá, desde la región noreste, ya sabes, acá tu casa siempre. Mi Gracias. reconocimiento acá es como lento, pero te juro que ahí va a aparecer en la pantalla. Y bueno, te avanzo, este reconocimiento te lo entrega, primero que nada, nuestra región, la región del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, región noreste, y Jóvenes y MSP representado por Suri en el capítulo de estudiantes, que es al que corresponde estar en el encuentro de habilidades contables y de ética, y el colegio que nos permite que esto ocurra, en este caso el Colegio de Contadores Públicos de La Laguna, otorgan el presente reconocimiento a la contador público certificado Laura Patricia Bueno Macías por su destacada participación como expositora en el evento, preparación para el concurso regional con el tema Ética, caso práctico, Torreón, Coahuila, a 8 de abril del 2025. Este reconocimiento lo firma el contador Rodolfo González Chávez, presidente regional Zona Noreste, y Araceli Sánchez Prado como vicepresidente de Docencia Zona Noreste. Te lo hago llegar ahorita inmediatamente. Te Muchas mando un gracias, Sara. abrazo bien fuerte y te agradezco el tiempo, el espacio. Y bueno, el material será de verdad bienvenido y compartido con todos los chavos para estudiar y andar con todo. Aquí Así es. también, gracias, Miss Gaby es vice de docencia Colegio de Mante, acá también te saluda. Y bueno, pues chicos, terminamos el repaso, ya tenemos cubiertas todas las habilidades contables y la parte de ética en versión 1 y 2, porque es súper importante. Gracias, contadora. Un abrazo y seguimos trabajando. No se vayan lejos. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias, contadora, un gusto. A ustedes, un abrazo. Bye. Bye.